Hola, mi nombre es Hernán González, soy profesor de la Facultad de Artes Liberales de la Universidad Adolfo Ibáñez, trabajo en el Departamento de Ciencias y hoy me gustaría discutir con ustedes aspectos de las ondas en general y en particular analizar el fenómeno del sonido. Existen muchos fenómenos en la naturaleza que están mediados por ondas. Aquí vemos, por ejemplo, las olas del mar, el movimiento del trigo cuando el viento pasa por él e incluso las ondas electromagnéticas. Uno de los ejemplos más simples puede ser el de una gota de agua que cae en un charco. Al entrar en él, transmite energía al resto del fluido que se propaga en pequeñas olas circulares por la superficie de este. Podemos decir que una onda como esta surge del fenómeno colectivo producido por la vibración de cada una de las moléculas que conforman el agua. Describamos algunos de los aspectos más básicos de una onda. Podemos pensar en un electrocardiograma donde los latidos del corazón son traducidos en una onda como esta. Esta perturbación se repite en el tiempo. Una de las ondas más simples que podemos pensar son las periódicas, es decir, compuestas de ciclos de la misma forma. Analicemos con más detalle una versión simplificada de una onda como la del electrocardiograma, donde sus características pueden ser identificadas fácilmente. Esta se llama onda sinusoidal y sus componentes son: las partes más altas corresponden a las crestas, las partes más bajas corresponden a los valles. La distancia entre dos crestas o dos valles consecutivos es lo que se conoce como longitud de onda. La distancia entre la mitad de la onda y una cresta o un valle se denomina amplitud. Una onda periódica cualquiera, como la del electrocardiograma, siempre se puede comprender como una suma de muchas ondas sinusoidales con distintas longitudes de onda. Existen dos grandes tipos de ondas. Para identificarlas, pensemos en un resorte metálico que se encuentra sobre una mesa. Al perturbar por un extremo, podemos ver cómo se propagan distintas ondulaciones. Si por ejemplo lo hacemos vibrar en forma perpendicular a la orientación del resorte, produciremos ondas transversales a la dirección de propagación. Un ejemplo de esto son las olas en el mar. En cambio, si perturbamos en la misma dirección que está orientado el resorte, obtendremos una onda que crea ondulaciones en la misma dirección de propagación. En los terremotos, las primeras ondas que llegan a la corteza terrestre se llaman ondas primarias y son de tipo longitudinal. Estas producen compresiones y estiramientos verticales en la dirección de perturbación. Ahora analizaremos el sonido. Esta es un ejemplo de onda longitudinal. Para analizar su propagación, pensemos en uno de los medios más simples, el aire. Este es un gas de moléculas compuestas mayoritariamente de nitrógeno y oxígeno. Antes que se perturbe, este gas se encuentra en equilibrio. Cuando se transmite un sonido como el que estoy haciendo ahora con mis cuerdas vocales, se producen ondas que cambian la densidad del aire, induciendo un cambio de presión. Estas desigualdades de presión generan movimiento de las moléculas que conforman el aire. En la figura vemos un parlante que emite un sonido. El aire se comienza a llenar de zonas de compresión seguidas de zonas donde hay menos moléculas. Estas zonas se llaman rarefacciones. Estos movimientos transmiten el sonido desde el parlante hasta nuestras orejas. Los cambios de presión ocurren en la misma dirección del movimiento, por lo tanto el sonido corresponde a una onda longitudinal. Es importante notar que los cambios de presión en el aire, debido a los sonidos que emite el parlante, son muy pequeños, pero esto es suficiente para que nuestros oídos puedan notarlo. En una explosión, por ejemplo, los cambios de presión son muy grandes, lo que incluso podría dañar nuestra audición. Analizaremos algunas de las características que describen una onda sonora. Al finalizar, utilizaremos estos conceptos en una aplicación de tecnología.
Estas características son velocidad, frecuencia, reflexión e interferencia. Es importante notar que todas estas características aparecen en otros fenómenos ondulatorios. Sin embargo, acá nos vamos a enfocar específicamente en el sonido. La velocidad de propagación de una onda cambia con el medio y también con la temperatura. A 20 grados Celsius, la velocidad del sonido en el aire es de 340 metros por segundo. A pesar de que pueda ser contraintuitivo, el aire es un mal conductor del sonido. En medios que son capaces de generar mayor vibración, la velocidad aumenta considerablemente. Aquí lo podemos ver con el agua y el acero. En un metal como el acero, la velocidad puede llegar a 5000 metros por segundo. ¿Por qué? Al ser un medio más rígido, las moléculas del material se encuentran más interconectadas, lo que produce mayor vibración. Pensemos en un experimento. Juan, Marco y Polo se encuentran construyendo una línea de tren. Juan, que comienza a golpear con un martillo la línea férrea, le pide a Marco que coloque sobre el riel su oído, pero a una gran distancia de él. Lo que notará Marco es que el sonido será muy nítido a pesar de ser mucho más débil en el aire. Si hicieran los cálculos, se darían cuenta que Polo, que se encuentra de pie pero a la misma distancia, está escuchando el sonido 14 veces más tarde que Marco. Pasemos a la siguiente característica, la frecuencia. Esta corresponde al número de oscilaciones por unidad de tiempo. Su unidad de medida es el Hertz, que corresponde a una vibración por segundo. Si pensamos en una guitarra, cada una de las cuerdas puede vibrar emitiendo un sonido que representa una frecuencia diferente. Las vibraciones de la guitarra producen compresiones y rarefacciones en el aire que viajan hasta nuestros oídos. Los sonidos se pueden clasificar de acuerdo a su frecuencia. Sonidos que son producidos por vibraciones lentas se consideran sonidos graves. En cambio, sonidos con un gran número de vibraciones por segundo se les llama sonidos agudos. En el caso de la guitarra, al tocar la sexta cuerda pisada sobre el quinto traste, obtenemos una nota La. Esta produce 440 vibraciones por segundo. Ahora, al tocar la segunda cuerda en el tercer traste, obtenemos la nota Do. Esta produce 131 vibraciones por segundo. Notamos entonces que la nota Do es un sonido grave, mientras la nota La es un sonido agudo. Clasifiquemos ahora los distintos tipos de sonidos de acuerdo a su frecuencia. Nuestros oídos pueden percibir ondas sonoras entre los 20 y 20.000 Hz. Más allá de los 20.000 Hz se llaman ultrasonidos. En cambio, debajo de los 20 Hz se denomina infrasonidos. Muchos animales pueden escuchar sonidos que el humano no. El perro y el gato llegan a escuchar sonidos de hasta 45.000 Hz. Los murciélagos y delfines pueden codificar vibraciones mucho más rápidas de hasta 160.000 Hz. El elefante, en cambio, tiene un oído que capta sonidos tan graves como de 17 Hz. El eco del sonido aparece cuando la onda incidente golpea con algún obstáculo y parte de esa onda se refleja. Los murciélagos poseen algo así como una visión sonora y la utilizan en conjunto con la reflexión. Emiten ultrasonidos y con el eco de su propia voz pueden generar una imagen tridimensional de los objetos que están a su alrededor. Existe un fenómeno muy común relacionado con el eco. Pensemos en una habitación cerrada donde emitimos un sonido. Puede ocurrir que las ondas se reflejen en muchas partes, las paredes, el techo, el piso, y producto de eso, escuchemos un efecto amplificado del eco. A esas reflexiones múltiples
se les llama reverberaciones. Todas las ondas pueden interferir entre ellas. En el caso del sonido, dos o más ondas pueden interferir en sus zonas de rarefacción y compresión. Hay en general de dos tipos. Constructiva. Se produce cuando dos fuentes emiten ondas en fase al mismo instante. Como las crestas quedan alineadas con las crestas y los valles con los valles, el resultado de este sonido es una onda del doble de la amplitud. En el caso de la interferencia destructiva, las fuentes emiten ondas en perfecto desfase. El resultado de este sonido es una cancelación perfecta, ya que se sobrepone una cresta sobre un valle y viceversa, un valle sobre una cresta. La interferencia destructiva es usada para construir los audífonos de eliminación de ruido. Estos miden la forma de la onda sonora que les llega y entonces producen otra cuya forma es exactamente la opuesta, consiguiendo la anulación de los ruidos. Para finalizar, analicemos una aplicación con las características que hemos visto en este video. Las ecografías usan algunas propiedades del sonido. Estas se realizan con un aparato llamado transductor, que transforma la electricidad en una onda sonora mediante un piezo eléctrico. El sonido producido es de alta frecuencia, del orden de los 3.500.000 Hz. Cuando el aparato envía señales de ultrasonido hacia el cuerpo, estas se encuentran con diferentes órganos del cuerpo, produciendo ecos que se devuelven al aparato y lo transforman de nuevo en una señal eléctrica. Esto sucede del orden de 1000 veces por segundo. Las señales son transformadas por un computador en una imagen como la que vemos aquí. Esto nos muestra la importancia del uso de las propiedades del sonido en la medicina. Con esto damos por finalizada la cápsula de sonido y ondas. Muchas gracias por su atención.